Pasamos al punto número 7, aprobación de la propuesta del Grupo Municipal Socialista sobre el Real Decreto 624/2014 de 18 de julio por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en bibliotecas. Don Vicente. Bien, señor alcalde, señor secretario, la moción de la propuesta dice lo siguiente. Los poderes públicos deben velar por el legítimo derecho a la remuneración de los autores por el producto de su obra y al mismo tiempo hacer efectivo el derecho al acceso a la cultura de todos los ciudadanos. Por imperativo legal, España está obligada, como lo ha hecho ya la práctica totalidad de los países de la Unión Europea, a poner en práctica y aplicar una directiva europea, Directiva 2006/115/CE, Comunidad Europea, al derecho español. Una norma referente a la implantación del canon por préstamo bibliotecario existente en algunos países desde 1943 y en los restantes países de Europa desde hace bastantes años. Consideramos que las exenciones contempladas en el mencionado decreto son casi inexistentes, por cuanto la mayoría de los municipios de menor población carecen de servicios de biblioteca y los servicios de bibliotecas escolares se encuentran en España sin un adecuado desarrollo. Este canon viene a gravar a las bibliotecas públicas municipales, toda vez que estas son la mayoría de las existentes en el país, y esta regulación del canon contribuye a hacer más difícil su supervivencia, necesaria para asegurar un derecho esencial de acceso a la cultura. Esta aplicación obligatoria de la directiva debe tener en cuenta la doble función de compensación a los creadores y de facilitar el acceso a la cultura. La existencia de ambos derechos es compatible, por lo que corresponde al Estado establecer mecanismos y fórmulas que los garanticen. El decreto de 1 de agosto de 2014, que era obligatorio aprobar, no ha tenido en cuenta, por otra parte, la situación de precariedad presupuestaria de los municipios y de las bibliotecas, ni tampoco de los autores. Por ello es necesario que el Gobierno acuerde una serie de medidas de acompañamiento que haga eficaz la norma, a la vez que atienda las necesidades de usuarios, bibliotecas y autores. La legislación europea es legítima y coherente. Sin autores no hay cultura, y el derecho a ser remunerados por su trabajo debe ser protegido y promovido desde las instituciones comunitarias. Como también es evidente que las bibliotecas públicas, especialmente las autonómicas y municipales, desempeñan un papel esencial e indispensable en el mandato constitucional de formación y equilibrio social y cultural. La industria del libro supone el 38,1% del total de la aportación al PIB de la cultura y las bibliotecas son un estímulo a esta industria, gravemente dañada en los últimos años debido a la crisis económica. Las bibliotecas estarían vacías si otros no escribieran, tradujeran, ilustraran, fotografiaran, diseñaran, editaran, imprimieran y distribuyeran. El canon no se le cobra al usuario de las bibliotecas, sino que lo pagan las administraciones públicas, igual que las adquisiciones de libros, cuyas partidas han bajado drásticamente. La luz, los ordenadores, la mesa y pupitres de lectura y los demás elementos indispensables para el buen funcionamiento de una biblioteca pública. Se considera que el Estado está obligado a ampliar su dotación presupuestaria a la red de bibliotecas públicas municipales a través de los presupuestos generales del Estado para 2015. Bien entendido que las entidades de gestión de derechos de autor habrán de destinar una parte importante de esos ingresos a funciones de labor social para los autores, asistencia, becas de creación, necesidades médicas, etc. Y otra parte a la adquisición de fondos para las bibliotecas públicas, además de proceder al reparto a los autores de su remuneración compensatoria con un límite económico a determinar, como se establece en la mayor parte de los países de la Unión Europea. Por todo lo anteriormente expuesto, solicito la adopción de los siguientes acuerdos. 1. Instar al Gobierno de España para que los presupuestos generales del Estado de 2015 y sucesivos aumenten la partida presupuestaria para la adquisición y renovación de fondos por parte de las bibliotecas públicas y asuman una partida específica suficiente para ayudar a sufragar el canon por préstamo bibliotecario de las bibliotecas públicas municipales y autonómicas en el momento de su absorción, y que esta partida cubra la totalidad del canon de los municipios menores de 50.000 habitantes. 2. Instar al Gobierno de España a crear una partida específica en los presupuestos generales del Estado 2015
para colaborar con el pago de derechos que han de realizar museos, archivos, hemerotecas, filmotecas o filmotecas de titularidad pública, de las entidades de carácter cultural, científico, educativo, que así se reconozcan. Y tres, instar al Gobierno de España, en el seno de la Conferencia Sectorial de Cultura, a revitalizar el plan de fomento de la lectura, implantado por el anterior Gobierno socialista. 4. Instar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a elaborar un plan de impulso y apoyo a las bibliotecas públicas en pequeños municipios, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias. Bien, esta es una moción tipo que presentamos en todos los ayuntamientos como consecuencia precisamente de la publicación el pasado 1 de agosto del Real Decreto 624/2014, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en bibliotecas públicas. Precisamente, y aludiendo a las palabras que antes ha comentado el portavoz don Diego, lamentando que no se dialogue en algunos momentos en temas importantes, pues una vez más, precisamente desde el gobierno del Partido Popular, se ha regulado un asunto relevante como es este, que afecta a la cultura sin realizar una labor de diagnóstico y de trabajo previo para llevar a cabo pues, una relación importante con el sector afectado. Consideramos que el gobierno debe velar por el legítimo derecho a la remuneración que los autores, por el uso de su obra, le corresponde, y al mismo tiempo hacer efectivo el derecho al acceso a la cultura de todos los ciudadanos. Con esta propuesta nosotros lo que pretendemos es instar al Gobierno central a tomar medidas que hagan eficaz la norma de forma equilibrada y que asuma una partida específica suficientemente importante para ayudar a sufragar el canon por préstamo de obra de las bibliotecas públicas municipales y que esta partida cubra, como he leído anteriormente, a los municipios que sean menores de 50.000 habitantes. El pago de este canon lo que ocurre es que se sumaría a los gastos que ya de por sí asumen las corporaciones y los ayuntamientos para adquisición de libros, ordenadores, mesas, sillas, etc. En este sentido, yo puedo decir que tengo aquí unas notas sobre los presupuestos de la Biblioteca Municipal de aquí de Águila desde 2010 hasta el actual 2014, y efectivamente cuando en el 2010 se recibían subvenciones tanto de la comunidad como del Ministerio, pues el Ayuntamiento aportó 649 euros, la comunidad 3.390 y el Ministerio 6.871 euros, total 10.910 euros. A partir de ahí, solamente las subvenciones que se reciben en la Biblioteca Municipal pues son las que el Ayuntamiento puede aportar. En el 2011, 2.222 euros, en el 2012, 4.802, 2013, 4.000 euros y 2014, 5.000 euros. Todo esto, independientemente de lo que hay que abonar, como es lógico, a los trabajadores de la biblioteca, que eso ya por los 100 y pico mil o 130.000 euros que ellos perciben por su trabajo, eso no tiene nada, no está dentro de lo que estamos aquí comentando, sino sencillamente las partidas que realmente se han destinado para la adquisición básicamente de materiales médicos en la biblioteca. Nosotros, además de esto, lo que proponemos, como hemos leído en la propuesta, es revitalizar las campañas de fomento de la lectura, que ya el anterior gobierno socialista, que algo bueno tuvo que hacer en algún momento, pues lo hizo en su día y dio muy buenos resultados, sobre todo en materia de adquisición de libros. Estas campañas pues, se realizarían en colaboración, como es lógico, con la comunidad autónoma y como es también con la Federación Española de Municipios para que impulsaran el apoyo de las bibliotecas en esos pequeños municipios donde todavía no han llegado. De momento esto es todo. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Don Francisco Martínez. Señor alcalde, señor secretario, buenas noches. Bueno, vamos a responderle a don Vicente, como él decía, en esta moción tipo. En el año 2007, que tenemos recuerdos bastante cercanos, puesto que gobernaba su partido, se tenía que haber regulado esta situación y no se había hecho. No se había hecho, pues bueno, pues porque a lo mejor estaban ustedes más ocupados en otras cosas, ¿no? No voy a entrar ahora en ese tema. Pero sí que es verdad que había una obligación a atender este tema y éramos uno de los pocos países que quedaban ya en todo el marco europeo para regularizar esta situación. Esta situación venía a proteger los derechos de las personas que son autores,
autores de obras de diferentes formatos, y en la normativa europea pues marcaba una serie de instituciones o de edificios que tenían que pagar un canon a estas personas a través de unas gestoras de derechos, precisamente para que estos derechos se salvaguardaran. Y había una serie de eximentes. Uno de los eximentes eran, por ejemplo, para que sepamos, que en municipios de menos de 5.000 habitantes no se iba a pagar el canon, y que por ejemplo, las bibliotecas escolares, que son las mayoritarias a nivel nacional, no como usted dice aquí, que no son las mayoritarias, son las mayoritarias, tampoco se debería pagar ese canon. Para llegar a la solución que tenemos hoy encima de la mesa a través de un real decreto, no de un decreto, como usted dice, de un real decreto, le tengo que desmentir. Usted habla aquí como que falta de consenso. No es cierto. Aquí se ha llegado a un consenso para llegar a un punto de equilibrio entre la Federación de Municipios, las sociedades gestoras del derecho, porque son a través de esas a través de las que se van a gestionar, y el Consejo de Cooperación Bibliotecaria. A la fin y a la postre, lo que aquí queda es que las bibliotecas municipales deben pagar anualmente un canon en 2 vías. Una sería por el número de obras que tienen, que generan derechos. No todas las obras que hay en las bibliotecas generan derechos de autor, pero sí de aquellas que tienen el catálogo, pues tendrán que pagar una cantidad mínima muy pequeña. Y por otra parte se pagaba por el número de usuarios reales que tenía una biblioteca, no el número de asociados de la biblioteca, sino aquellos que efectivamente hagan préstamo de libros. Por lo tanto, eso que dice usted de que no hay consenso, o eso de que es una carga extra para los municipios, realmente no es exactamente así. La cantidad que puede resultar son cantidades relativamente pequeñas. Tenemos que recordar que la biblioteca es de titularidad municipal, son bibliotecas municipales, por lo tanto, en principio, a no ser que cambie la normativa, lo que tienen que pagar los derechos son aquellos que son los titulares de estas bibliotecas. Por lo tanto, desmiento totalmente la falta de consenso, reafirmo que se tenía que haber hecho antes, quizás cuando ustedes estaban en el gobierno, que tenían la posibilidad de haberlo hecho, que se ha llegado a un máximo acuerdo, que a los ciudadanos no les cuesta un duro, es decir, los usuarios no van a pagar por el uso de esos libros, que lo van a pagar en este caso los ayuntamientos, si no se aplica esta la norma, y que la cantidad es una cantidad, pues bueno, como para echarse las manos a la cabeza. Lo que sí que le quiero decir es que usted ha dicho unas cantidades de dinero que se han invertido en libros. Las partidas presupuestarias eran mayores, evidentemente en el 2010, y como consecuencia de esa vorágine de gasto brutal que hubo durante los años del gobierno socialista, pues evidentemente ha llegado la época donde tenemos que hacer una serie de repasos en las cuentas y lamentablemente, pues bueno, creo que nosotros hemos sido capaces de, con una inversión bastante menor, con la mejor inversión que podemos hacer, sacar dignamente y atender las necesidades de los usuarios de nuestra biblioteca. Don María. Don Vicente. Ajá. Bien. Francisco, por no ser farragoso, yo no he querido hacer mención del desarrollo de todo el Real Decreto, correcto, asumo la corrección, el dicho decreto es un Real Decreto. Yo lo tengo aquí, lo he leído, lo he estudiado, he subrayado pues, todos los aspectos que hemos creído más interesantes, que duda cabe, y desde luego no vamos a entrar en una polémica en la que usted, pues, lógicamente, pues, tiene su punto de vista perfectamente respetable, y nosotros tenemos el nuestro, ¿no? Nuestra propuesta lo único que pretende es que sea el gobierno central el que asuma el canon de bibliotecas, que aunque sea pequeño, a lo mejor en este municipio, en otros municipios posiblemente la cuantía es mayor. Y además no afecta solo a los libros, afecta a los museos, afecta a otros sectores y otras parcelas, donde nosotros lo que queremos es que ese canon lo asuma el gobierno y que garantice el legítimo derecho de remuneración que, como es lógico, los autores tienen por el producto de sus obras. Eso es de sentido común. Estas personas tienen todo el derecho del mundo a recibir esas cantidades. La cuantía de este canon, que aunque sea mínimo aquí, en otros ayuntamientos a lo mejor son de mayor importancia, pues supondría, para las arcas públicas esa cuantía, pues supondría poder aplicarla para la adquisición o de más libros para biblioteca, de hacer campañas de lectura, de concursos literarios, etc., ¿no? Creo en este caso que nuestra propuesta pues, es lógica, está fundamentada y yo creo que debiera ser aprobada pues, en beneficio de todos los que amamos y defendemos la cultura, nada más. Muchas gracias, don Francisco. Don Francisco. Don Vicente, estamos de acuerdo en defender los derechos de los autores, defender los derechos de nuestros ciudadanos. De hecho, nosotros cuando tomábamos cargo jurábamos no defender y hacer
que las leyes se cumplieran, en este caso en la normativa. Nosotros evidentemente no vamos a opinar si es mejor o es peor, pero tendremos que regirnos por ella. Lamentablemente para algunos, que se suelen saltar las normas, pues a lo mejor esto ya empezamos a divagar. Yo sinceramente creo que después de haber visto la norma y la vi nada más salir, yo no sé si te la vi en su momento, también la tengo yo subrayada. Yo la entendí como razonable, principalmente porque dejaba fuera del canon a las bibliotecas, que usted, incluso aquí en este plan de lectura que hablaba, incluso no dice que están bien desarrolladas las bibliotecas escolares. Yo, sin embargo, sí que quiero, y usted también la conoce perfectamente. Yo creo que como se la han escrito, que no es suya, quizás eso no se hubiera podido borrar, pero lo ha puesto. La biblioteca escolar está funcionando pues, muy bien, dentro de lo que cabe, es el mejor servicio, el más cercano a los alumnos, y por lo tanto, si se queda fuera de ese canon, de ese dinero importante para una escuela, que podría ser a lo mejor importante, yo creo que fue un acierto, ¿no? Fue un acierto. Luego, por ejemplo, hablar de municipios de más de 5.000 habitantes, bueno, pues, o de menos de 5.000 habitantes también lo considero razonable. Pero son números, igual que ustedes dicen 50.000, pues como otras veces que dice el señor Tomás Consentino, pues, el IBI lo vamos a poner a no sé cuántos. Hombre, yo me imagino que aquí, en vez de hacerlo como don Tomás, pues se han puesto buscando el equilibrio de que aquello que se tenga que pagar pues sea lo razonable para poder mantener el ejercicio en condiciones, no sea sostenible, que es una palabra muy moderna y que se está utilizando en estos tiempos. Pues, por lo tanto, le digo que lo vamos a rechazar. Entendemos que el Estado de la Nación no entra en esta partida, esto va bien de los municipios, y por lo tanto entramos a jugar con la normativa y la iremos cumpliendo, a no ser que en el caso pertinente, pues imagine usted que sea una nueva normativa, o incluso como se puede estar estudiando en estos momentos, la comunidad autónoma podría incluso, como se está viendo, estudiando la posibilidad de ayudar en la sufragación de este canon. Es un canon que se pagará en el primer semestre del año a partir de 2016, y bueno, pues, entendemos que las normas están para cumplirlas y viene de viejo, y al final, por lo que le pasa al gobierno del Partido Popular, que siempre que le toca gobernar, pues tiene que tomar las decisiones que pueden soltar porque es responsable. No como otros gobiernos que, pues, según lo que les interesaba, pues dejaban pasar la cosa. Y afortunadamente estamos ahora intentando reparar todo el daño que se ha causado en este país desde esa época tan negra en la historia de España. Muy bien, vamos a pasar a la votación, porque yo creo que está todo bien claro. Solamente son diferentes puntos de vista de ver con la cultura de la subvención, mientras quede dinero, otras formas de actuar. Todos tenemos que ser responsables, los ayuntamientos también. No hay que olvidar que todo el dinero de los impuestos lo paga el Estado, todo el ayuntamiento sale de los ciudadanos, por eso tenemos la obligación de hacerlo y muy bien y de cuidar ese dinero. Lo único que se quiere decir es que parece ser que como que el PP no fomenta la lectura. Yo pienso que el Partido Popular también fomenta la lectura porque es importante. La cultura yo creo que es de todos y entre todos tenemos que fomentar. Y por supuesto que tiene razón en algunas cosas, en el desarrollo de los puntos que pide, pues puede que algunos puntos, alguna parte de algunos puntos, claro que estamos de acuerdo, pero como las mociones hay que o aprobarlas enteras o aprobarlas, por eso nosotros vamos a votar en contra. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra de la moción? Bueno, pues queda rechazada la presente propuesta, con los votos en contra del Grupo Municipal Popular y los votos a favor del Grupo Municipal Socialista y de los dos concejales integrantes del Grupo Mixto.